El consuelo de los espacios abiertos. Transición de la vida urbana a la naturaleza salvaje de Wyoming. La transformación de Gretel Ehrlich, desde el ajetreo de la vida urbana hasta la serena aunque exigente naturaleza de Wyoming, constituye el corazón del consuelo de los espacios abiertos. Al llegar, experimentó una sensación de desplazamiento y un contraste abrupto con la vida que conocía. El paisaje vasto y agreste era desconocido tras el entorno estructurado y predecible de la ciudad. La amplitud del espacio resultaba desorientadora, pero también sorprendentemente hermosa, obligándola a enfrentarse a la inmensidad que la rodeaba. El impacto inicial fue tanto ambiental como cultural. El ritmo de vida en Wyoming, ligado a la naturaleza y las estaciones, chocaba con el tempo acelerado de la ciudad. Las urbes vibraban con una energía incesante, mientras que el silencio del campo podía ser ensordecedor, con noches oscuras e impenetrables y vientos invernales brutales. En esos primeros días, Ehrlich era muy consciente de su distancia respecto a las comodidades urbanas que antes daba por sentadas. Con el tiempo, comenzó a encontrar atractivo en los espacios abiertos. La belleza intacta de los paisajes impregnó su conciencia y la volvió más sensible a la quietud y la paz que surgen en ausencia del ruido humano. Adaptarse requería recalibrar sus sentidos, absorber horizontes interminables, leer señales sutiles del clima y abrazar el palpitar de la naturaleza. En medio de esa transición, el nuevo mundo empezó a revelarle sus secretos. Se sintió atraída por la majestuosidad tranquila de Wyoming y descubrió una afinidad inesperada con el terreno agreste y la vida resistente que allí prosperaba. Así inició una relación más profunda con la tierra, un vínculo que configuraría su comprensión de la soledad, la resiliencia y la trascendencia. Abrazando las duras realidades de la vida en el rancho. El paso de la ciudad a la naturaleza salvaje no fue sencillo, pero la transformación más profunda ocurrió cuando Ehrlich aceptó las realidades cotidianas del rancho. Las rutinas eran exigentes y podían ser tan implacables como el paisaje. Desde el amanecer hasta el anochecer, las jornadas estaban marcadas por tareas físicas que dejaban poco espacio para la ociosidad. La vida se regía por las necesidades de los animales y la tierra. Las mañanas comenzaban con la alimentación del ganado, tarea que requería fuerza y comprensión intuitiva. Pastorear ovejas, reparar cercas o acarrear heno eran actividades diarias que ponían a prueba sus límites. El rancho se convirtió en un maestro de resiliencia, enseñándole la importancia de la perseverancia y la adaptabilidad. El trabajo estaba estrechamente ligado a las estaciones. La primavera era tiempo de partos, agotadora pero llena de vida. El verano traía largas jornadas bajo un sol implacable, preparando el terreno para el frío. El otoño significaba cosechar y reforzar recursos, mientras que el invierno desafiaba la entereza de cualquiera. La nieve, el hielo y las temperaturas extremas convertían las tareas en pruebas de resistencia física y mental. Enfrentar estas realidades forjó su carácter de maneras insospechadas. El trabajo incesante y la soledad exigían fuerza interior y cultivaban un sentido profundo de resiliencia. Cada tarea demandaba atención plena y, con el tiempo, la tenacidad se volvió parte de ella. En medio del viento y el sol como únicos compañeros, aprendió a valorar las luchas y triunfos elementales de la vida. Cada día en el rancho confirmaba la naturaleza cíclica de la existencia. El fluir de las estaciones la enseñó a sintonizarse con la tierra, fomentando respeto por el mundo natural y su lugar en él. Los espacios abiertos fueron más que un telón de fondo, actuaron como crisol de crecimiento personal. La resiliencia que desarrolló se volvió tan vasta y duradera como el paisaje mismo, testimonio del espíritu inquebrantable de la vida en el rancho. La conexión entre naturaleza y soledad interior. En el consuelo de los espacios abiertos, Gretel Ehrlich explora cómo la naturaleza se entrelaza con la soledad interior. Descubre que el aislamiento sereno de los paisajes de Wyoming fomenta una soledad que moldea e impacta su mundo interior. La amplitud del horizonte, donde cielo y tierra se funden, refleja la inmensidad de sus pensamientos, permitiéndole enfrentarlos y abrazarlos de un modo imposible en la ciudad. Esa soledad funciona como un espejo que devuelve sus estados internos y su crecimiento personal. La naturaleza, áspera pero hermosa, se convierte en un compañero silencioso que le ayuda a desentrañar capas de su psique.
La calma del paisaje, interrumpida solo por el aullido del viento o el lejano sonido del ganado, genera un estado meditativo natural, terapéutico y revelador. El trabajo solitario que implica la vida en el rancho. El trabajo solitario del rancho profundiza esta conexión con la naturaleza. Tareas como arrear ganado, reparar cercas o recorrer largas distancias implican horas de soledad en medio del paisaje, convirtiendo la actividad física en momentos profundamente meditativos. Cada labor, aunque exigente, se transforma en una oportunidad para que Ehrlich se adentre en su subconsciente, sane heridas pasadas y encuentre un nuevo sentido de propósito. Estas experiencias destacan el carácter terapéutico de vivir en armonía con la naturaleza, cuyos ritmos, ciclos y estaciones le otorgan simplicidad y claridad a la vida. Comprendiendo la cultura y la comunidad de Wyoming rural. La adaptación de Ehrlich al estilo de vida rural de Wyoming dependió en gran medida de la cultura y de la comunidad que define esta región, muy distinta a las sensibilidades urbanas que le eran familiares. La comunidad local, aunque pequeña, está unida por experiencias compartidas y una interdependencia vital. En un ambiente tan vasto y duro, las relaciones humanas se vuelven indispensables y cada vecino representa un apoyo esencial que genera un sentido profundo de pertenencia. Ehrlich narra múltiples encuentros que enriquecen su comprensión de esta sociedad pastoral, el ranchero experimentado que se convierte en mentor transmitiéndole sabiduría sobre la tierra. La familia que la acoge mostrando la calidez de la conexión humana en medio del aislamiento y otros personajes que, con sus perspectivas diversas, revelan el espíritu de Wyoming rural, resiliente, independiente y a la vez profundamente interconectado. Entre estas figuras destaca Jody, una mujer cuya dureza exterior, forjada por años de trabajo, esconde una gran bondad y sentido del deber. Gracias a ella, Ehrlich comprende que el paisaje agreste exige estoicismo, pero también fomenta empatía y solidaridad. La comunidad de Wyoming se caracteriza por un respeto tácito hacia el espacio y la individualidad, acompañado de una disposición constante a ayudar cuando es necesario. Este equilibrio entre independencia e interdependencia desafía las nociones previas de sociedad de Ehrlich y la lleva a valorar más profundamente las conexiones humanas forjadas en medio de pruebas y triunfos compartidos. Conforme se integra en la vida comunitaria, su percepción de pertenencia cambia. En lugar de sentirse una forastera intentando encajar, empieza a reconocerse como parte de un tejido social que prospera gracias a la cooperación y la comprensión mutua. La riqueza cultural y los lazos creados en este entorno rural se convierten en uno de los aspectos más transformadores de su experiencia en Wyoming. En síntesis, la cultura y la comunidad de Wyoming rural se despliegan como un tapiz de independencia robusta y unidad sincera, influyendo en el sentido de identidad y pertenencia de Ehrlich, e ilustrando el espíritu humano único que define la vida en los vastos espacios abiertos. Las percepciones espirituales y existenciales obtenidas de los espacios abiertos. En el consuelo de los espacios abiertos, Ehrlich muestra cómo los paisajes de Wyoming inspiran claridad existencial y revelaciones espirituales. La amplitud del territorio actúa como un lienzo para la reflexión y como puerta de entrada a nuevas perspectivas sobre la vida. Sus encuentros con la naturaleza despiertan en ella un espíritu contemplativo que la impulsa a explorar preguntas esenciales sobre la existencia y sus propias creencias. En una anécdota, describe cómo, en medio de la pradera rodeada de un horizonte interminable, la inmensidad del paisaje empequeñece las preocupaciones humanas y ofrece una perspectiva humilde que trasciende lo cotidiano. Esa amplitud fomenta un estado meditativo que le permite alcanzar paz interior y conexión con el mundo. En otra escena, relata un paseo solitario a caballo durante una tormenta de nieve, donde el crujido amortiguado bajo los cascos y la quietud del entorno crean un capullo de serenidad que la lleva a sentir una comunión íntima con lo que la rodea. El aislamiento de los espacios abiertos también alimenta sus reflexiones existenciales. Ehrlich medita sobre los ciclos de la vida y la muerte, la pequeñez de las luchas individuales frente al orden natural y la belleza de vivir en sintonía con el entorno. Para ella, el paisaje se convierte en un maestro que enseña resiliencia, adaptabilidad y el equilibrio delicado de la vida. La rudeza y al mismo tiempo la grandeza de Wyoming la llevan a valorar los momentos de revelación y a confrontarse con sinceridad consigo misma.
A través de estas experiencias, Ehrlich descubre que el consuelo de los espacios abiertos no es solo físico, sino profundamente espiritual. La naturaleza actúa como un espejo que refleja su viaje interno y le revela verdades antes ocultas por el ruido urbano. La soledad deja de ser ausencia de conexión para convertirse en una forma más profunda y significativa de vínculo con el mundo y consigo misma. Las revelaciones espirituales y existenciales que Ehrlich obtiene en Wyoming son prueba del poder transformador de la naturaleza, que le ofrece una lente para ver el mundo con mayor claridad, paz y comprensión. La belleza trascendental de los paisajes de Wyoming a lo largo de las estaciones. La representación que hace Ehrlich de los paisajes de Wyoming y de sus transformaciones estacionales es profundamente poética. Con descripciones vívidas captura la belleza trascendental de la región mientras retrata los cambios que trae cada época del año. En invierno, las extensiones de nieve generan un silencio sereno y casi irreal. Las mantas blancas suavizan los bordes ásperos de la tierra, amortiguan los sonidos y transmiten una paz inmensa. Para Ehrlich, los paisajes nevados adquieren un aire intemporal y ofrecen una belleza minimalista que invita a descubrir las sutilezas ocultas bajo la superficie. Con la primavera, el deshielo despierta el paisaje y lo llena de colores y sonidos. Los prados se cubren de flores silvestres y la sensación de renovación es palpable, como si la tierra misma respirara y creciera, reflejando el renacer interior que ella experimenta. El aire fresco y la vitalidad del entorno infunden júbilo y promesa. El verano se distingue por días largos y un sol intenso, a la vez nutritivo y duro. Ehrlich describe cómo la luz esculpe la tierra, proyecta sombras alargadas y otorga al paisaje una cualidad cruda, casi escultural. La hierba se alza alta, el trabajo en el rancho se acelera y el terreno se vuelve tanto generoso como exigente, resonando con los altibajos del esfuerzo humano. El calor sofocante se equilibra con noches frescas y estrelladas que invitan a la contemplación bajo la vastedad del cielo. Encontrando consuelo y significado al vivir cerca de la naturaleza. Al concluir su relato, Gretel Ehrlich reflexiona sobre la experiencia transformadora de vivir entre los espacios abiertos de Wyoming. La exposición constante a un mundo natural crudo y sin filtros moldeó su percepción y la condujo hacia una comprensión más esencial y auténtica. Bajo el inmenso cielo del estado, experimentó un despojo gradual de las capas superficiales que suelen ocultar el yo más profundo. Su viaje está marcado por momentos de introspección entrelazados con las exigencias cotidianas del rancho. Estas vivencias le dieron claridad y confirmaron que el verdadero consuelo no se encontraba solo en la grandeza visual de la naturaleza, sino también en los cambios sutiles que generaba en su espíritu. El trabajo físico arduo y la soledad se convirtieron en maestros que le ofrecieron nuevas perspectivas sobre la resistencia, la paciencia y la autosuficiencia. Al aprender a acompasarse con los ritmos del mundo natural, Ehrlich descubrió un renovado sentido de pertenencia y propósito. La comunidad local, estrechamente ligada a la tierra, reforzó sus aprendizajes al compartir historias y sabiduría que complementaron sus reflexiones solitarias. En los silencios del viento y de las llanuras nevadas halló un espacio para la meditación y la tranquilidad espiritual. Los ciclos de las estaciones le enseñaron a aceptar la transitoriedad de la vida y a reconocer la continuidad que late en ella, guiándola en su tránsito por la alegría y la tristeza, la soledad y la conexión, el esfuerzo y el descanso. En última instancia, sus reflexiones transmiten un mensaje claro: el verdadero consuelo de los espacios abiertos no consiste en huir de las complejidades humanas, sino en comprenderlas y abrazarlas a través del espejo de la naturaleza. Su tiempo en Wyoming, entre la dureza del trabajo y la belleza sublime de sus paisajes, le dejó un sentido perdurable de paz y un aprecio más hondo por la simplicidad y la profundidad de una vida vivida en sintonía con la tierra. De este recorrido, Ehrlich emerge no solo como visitante, sino como parte del vasto y ondulante tapiz de Wyoming. Las lecciones aprendidas y su crecimiento personal son testimonio del poder transformador de los espacios abiertos, capaces de moldear, sanar y dar significado a quienes se permiten habitarlos plenamente.